Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian Chávez. A continuación les mostraré el proyecto modular e integrador de fundamentos de química y estática. Se basa en dos situaciones. La primera es la siguiente. En el proceso de fermentación para producir cerveza, la glucosa se transforma en etanol y dióxido de carbono. Podemos ver las propiedades de la glucosa, del etanol y del gas. Durante este proceso se alcanzan condiciones de equilibrio químico, donde tanto los productos como los reactivos coexisten en concentraciones constantes. Hay que dividimos en tres incisos. El inciso A: ¿qué ocurriría si se aumenta la concentración de glucosa en el sistema? Si se aumenta la concentración de glucosa en el sistema, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, favoreciendo la formación de etanol y dióxido de carbono según el principio de Le Chatelier. El inciso B: si se eleva la presión en el recipiente de fermentación, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? Si se eleva la presión en el recipiente de fermentación, el equilibrio se desplazará a donde haya menos moles de gas, es decir, hacia la izquierda, favoreciendo la formación de glucosa. Y el inciso C: si se aumenta la temperatura y la reacción es exotérmica, ¿qué pasará con la formación de alcohol? Si se aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, disminuyendo la formación de alcohol y favoreciendo la formación de glucosa. La segunda situación es la siguiente. En una empresa de logística están diseñando un sistema de almacenamiento utilizando estructuras mecánicas formadas por cubos, cilindros y conos. Mediante la figura 1.1 se resolverán los siguientes incisos. El inciso A: la estructura tiene un cubo y un cilindro y un cono apilado verticalmente. Explica cómo determinarás el centroide del sistema completo usando los centroides individuales de cada cuerpo. Para encontrar los centroides individuales, se determina el centroide de cada componente, el cubo, cilindro y cono por separado. Después se calcula el centroide compuesto. Se usa una media ponderada de las posiciones de los centroides individuales ponderada por el volumen o el área si son bidimensionales de cada parte. La fórmula para el centroide compuesto es la siguiente que se muestra a continuación, donde B, donde B es el volumen de cada figura y Z las coordenadas de su centroide. El cubo, cilindro y cono se consideran homogéneos, así que su densidad es constante. El inciso B: si todos los cuerpos son homogéneos y simétricos, ¿qué coordenadas del centroide se pueden simplificar por simetría? Como la figura es simétrica respecto al eje en Z, el eje vertical, los centroides en los ejes X y Y se anulan. Por lo tanto, el único valor que se necesita determinar es Z. El inciso C: para un cuerpo de revolución como un cilindro, describe cómo aplicarías el primer teorema de Pappus-Guldinius para calcular su área superficial. El primer teorema de Pappus-Guldinius establece que el área de la superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la curva durante la revolución. Para un cilindro, si consideramos la revolución de una línea recta alrededor de un eje paralelo de ella, el área superficial lateral del cilindro A se calcula como donde L es la longitud de la línea, A es la altura del cilindro y R es la distancia del eje de revolución a la línea. Explica cómo aplicarías el segundo teorema de Pappus-Guldinius para determinar su volumen. El segundo teorema de Pappus-Guldinius establece que el volumen de un sólido de revolución es igual al área de región que se gira multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. Para un cilindro, el volumen se calcula girando un rectángulo alrededor de un eje. Entonces, donde A es el área del rectángulo, la base del cilindro, donde la L es la altura y R es el radio. Señala qué aprendiste sobre el equilibrio químico. Aprendí que el equilibrio químico es un estado dinámico en el que se reacciona directamente, que las reacciones directas o inversas ocurren a la misma velocidad. Y reflexiona sobre el impacto de un mal equilibrio a controlar estructuras. En el caso del equilibrio químico, una alteración no controlada puede provocar que las reacciones no se desarrollen de una forma adecuada. Muchas gracias por su atención.